una vez más. Nos da mucha alegría saber de que nos está sintonizando. No importa si está en su hogar, lo está haciendo a través de su computadora, su teléfono, o si lo está haciendo en su casa con su familia. Lo importante es que sigamos la sincronía de este programa. Esta semana vamos a continuar con las 10 plagas que sufrió el pueblo de Egipto para dejar salir al pueblo de Israel. Hoy vamos a estudiar en específico la última plaga y uno de los requerimientos para el pueblo de Israel. Quédese con nosotros. ¿Qué es la Pascua y cuál es su significado? Regresamos en un minuto. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Una vez más, gracias. Estamos de regreso. Hablábamos en la introducción acerca de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Y por qué sucedió? La Pascua en realidad es la plaga número 10. Está aquí conmigo Hailey, que también nos va a estar dando un poco acerca de su conocimiento con respecto a lo que ella entendió acerca de la Pascua. Quiero decirles que justo antes de la Pascua, la plaga número 9 en Egipto fue la plaga de las tinieblas, que fue con lo que nos quedamos la semana pasada. ¿Por qué Dios permitió que hubieran 3 días de tiniebla antes de que llegara la Pascua? Y es, hermanos, porque en la tiniebla, en la oscuridad, dice la Biblia que fue tan densa que no se podía ver ni mover de donde estuvieran sentados. Así estuvo de oscuro durante 3 días. Dios quería que estas personas meditaran en lo que estaba sucediendo y que doblegaran su corazón, que dejaran el orgullo y que buscaran a Dios. Hailey, ¿cuál es tu apreciación con respecto a la preparación de cómo Dios estaba tratando de darle advertencia al pueblo de Egipto? Sí, vemos que cuando sucedió la plaga número 9, Moisés llega y le avisa al faraón de que pues va a haber la última plaga, pero que si en esa plaga de las tinieblas, él sí los podría dejar ir. Y Moisés salió enojado, también el faraón, porque el faraón no quería dejar ir el pueblo de Israel. Amén. Entonces, pues Dios les dice a el pueblo de Israel que estén preparados, que se preparen, porque va a estar la última plaga, que sería la muerte de los primogénitos. Entonces, vemos de que en esa plaga muchas personas murieron y se vio la aflicción de Egipto, porque pues todos los primogénitos, todas las familias que estaban ahí estaban muriendo. Incluso los animales, porque los animales también tenían sus primogénitos y pues ellos también estaban muriendo. Vemos de que en la Pascua Dios los mandó a prepararse porque era símbolo de que Dios estaba rescatando a Israel, que Él rescató. Y vemos también algo importante que me llamó mucho la atención, es de que ellos prepararon un pan que se llama... Déjeme ver cómo se llama. Es un pan sin levadura. Un pan sin levadura. Un pan sin levadura, que parece casi como una galleta. Exacto. Que solo se prepara de agua, sal y la harina. Ellos estuvieron comiendo ese pan y se siguió comiendo durante la Pascua. Para la celebración también tenían que matar un cordero y poner sangre arriba de sus puertas como símbolo de que podía pasar el ángel y no iba a pasar nada. Exacto. Y quiero hacer un énfasis en esto. La palabra Pascua viene del hebreo Pesach, que significa pasar por encima de. El trato era que el ángel destructor de Jehová iba a pasar por encima
de las casas de los israelitas. Sus casas deberían estar pintadas con la sangre de un cordero, pero habían ciertos requerimientos para este cordero. Este cordero tenía que ser un cordero perfecto, de 1 año de edad, y el cordero se tenía que comer completo. Si su familia era muy pequeña y usted consideraba que no se podían comer el cordero entre la familia suya, usted tenía que hablar con su vecino, la familia israelita vecina, para compartir el cordero y comérselo completo. El cordero no se podía comer ni hervido, no, la Biblia dice pasado por agua, tampoco se podía comer de ninguna otra forma, solamente pasado por fuego. O sea, en otras palabras, el cordero tenía que hacerse asado. Y si usted no se podía comer todo el cordero, lo que sobrase de ese cordero tenía que ser quemado. Recuerde, usted tenía que matar el cordero, pintar el dintel y los postes de las puertas de su casa con la sangre, asar el cordero con hierbas amargas y comer pan sin levadura. Yo quiero que si usted tiene una Biblia, vea Éxodos 12 del versículo 26 al 27. ¿Y por qué es tan importante este versículo? Porque Dios sabía que las generaciones que vendrían les parecía un ritual un poco raro, ¿no? El por qué comer un cordero asado, por qué pintar las puertas de la casa, qué realmente significaba la Pascua, el Passover, como se dice en inglés, o el Pesach en hebreo. Y era que cuando los hijos preguntaran qué significa este rito, la respuesta sería, es que la víctima de la Pascua en honor del Señor que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Estaba claro, ese era un significado que se pudiera pasar de generación en generación. Sí, algo muy importante también es que en ese momento cuando ellos iban a matar el cordero, ese cordero iba a ser especial. Ese cordero se le daba buen alimento, se cuidaba muy bien. Y es algo muy importante que tenemos que notar porque era algo especial que se hacía. Vemos la diferencia de los sacrificios que se hacían entre los israelitas y los egipcios. Los egipcios daban alimento a sus dioses, se podría decir para alimentarlos, para darles de comer. Se hacía por protección, prosperidad, fertilidad, seguridad y favor de ellos. O también por el perdón de algún cometido que hicieron. Pero, a diferencia de nosotros, de los israelitas se podría decir, los israelitas hacían esto por agradecimiento. Se dice que después Dios mandó a que ellos siguieran celebrando la Pascua. Así sus hijos podían recordar y podrían saber qué fue lo que sucedió en Egipto con las 10 plagas y cómo Dios los libró. También se nos dice de que en su país todavía se sigue celebrando la Pascua. Muchos judíos siguen celebrando la Pascua. Y también otra cosa que noté es de que la Santa Cena con la Pascua casi son similares. Sí. Hay algo que es bien importante también enfocar, y es el hecho de que tú lo mencionaste al principio, del por qué Moisés, en la 9ª plaga, a Moisés se le advierte de que si él regresa al faraón, lo van a matar. Ya el faraón prácticamente está harto de ver el sufrimiento por el que está pasando el pueblo de egipcio, mientras que los israelitas no sufren ninguna de esas consecuencias. Entonces ellos están culpando a Moisés por todas sus calamidades. Sin embargo, cuando Dios da la orden de que se le dé la advertencia al faraón acerca de lo que va a pasar en la 10ª plaga, Moisés no titubeó
en caminar firme y presentarse ante el faraón porque llevaba un mensaje de vida o muerte. Y es bien importante enfatizar esto. Cuando Moisés terminó su mensaje, él se fue enojado. Los eruditos de la Biblia y nosotros usamos un libro al que le llamamos mensajes selectos. Hay libros que tienen que ver con una hermana que nosotros creemos la sierva del Señor, que tiene como una extra instrucción acerca de la sabiduría en cuanto a lo que tiene que ver por qué él se fue enojado. Y nos dice que él salió enojado porque sabía la tragedia que la 10ª plaga traería al pueblo de Israel. Afectaría a mucha gente inocente a causa de la dureza del corazón del faraón. El número 10 en este caso es significativo. Sabíamos que esto es un símbolo bíblico que representa la plenitud. Así como los 10 mandamientos representan la ley moral completa, divina, así esta 10ª plaga también estaba representando que era el último toque de Dios para glorificarse a través de cómo la dureza del corazón de este hombre iba a causar tanta miseria, dice la Biblia, como nunca había habido en egipcio ni habrá. Por lo que desde el hijo primogénito del rey que se sentaba en ese trono, hasta la mujer, dice la Biblia, que trabaja en el molino, que me imagino que era uno de los trabajos más difíciles para un egipcio, el hijo primogénito de ella iba a morir. Sin embargo, de los israelitas se dice que ni un solo israelita, ni las bestias, hasta menciona los perros, ni de un perro se escucharía su lengua. O sea que los perros, yo imagino, esto es mi propia conclusión, ni siquiera iban a ladrar cuando el ángel destructor viniera a eliminar a los primogénitos egipcios. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a esto? Yo estuve leyendo y muestra que el segundo hijo del faraón, él estaba en el militar, creo yo, que estaba trabajando, estaba haciendo unos trabajos ahí. Se podría decir, él estaba aparte, él estaba fuera de la ciudad. Y cuando regresó, vio a su padre muerto, porque pues su padre persiguió al pueblo de Israel cuando cruzó el mar, y vio a su hermano muerto, porque su hermano pues era el primogénito y él también murió. Imagínense el impacto que tuvo este joven de ver que 2 seres queridos murieron en un corto tiempo. Un corto tiempo. Muy corto tiempo. Y todo debido a la dureza del sí. corazón del faraón. Muchas veces no vemos eso, no vemos el peligro, o no vemos no nos importan los demás, porque vemos de que el faraón le importaba a él. Él era muy arrogante. Era sí. muy arrogante. Y la Biblia está en contra de eso, a propósito. Sí. Si ustedes pueden ver, si tiene un tiempo y escribir estos datos, yo quisiera darle algunos versículos donde la Biblia enfatiza acerca de aquello que va en contra de la voluntad de Dios. En Salmos 2:12, Salmos 33:5, Salmos 85:11, nos habla acerca de que Dios es el juez. Él es que está como soberano y está en contra del orgullo, la injusticia, la discriminación, la arrogancia, la explotación, la crueldad y todo aquello que tenga que ver con el egoísmo y el maltrato a nuestros semejantes. La Biblia nos dice que Dios está al lado de aquellos que sufren, de los abusados, de los maltratados, de los perseguidos. Dios ejecutará su justicia, que en verdad es otra expresión de su amor. Tenemos que considerar eso. Ahora mismo nosotros aquí en Estados Unidos, la comunidad hispana, no diría solamente la comunidad hispana, todas las personas que tienen un estatus migratorio que no está directamente en orden o legal, por así decirlo, están prácticamente siendo perseguidos. Nosotros como cristianos tenemos que tener lo que la Biblia nos manda, ser personas puras, honestas y ayudar cuando se pueda a la persona, siempre y cuando lo podamos hacer de una forma recta y cuidadosa. Se nos manda como cristianos a tener ese amor por nuestros semejantes.
En Miqueas 6:8 dice, hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti. Solo practica la justicia, ama la bondad y anda humildemente con tu Dios. Eso es bien importante, hay que recordarlo. Ahora mismo que estamos pasando por esta crisis, como digo, nosotros estamos siendo puestos como un faro en medio de la oscuridad para ayudar a aquellas personas que lo necesiten. Sí está en nuestro alcance. Claro, y muy importante también agradecer a Dios porque estamos vivos, tenemos comida, tenemos alimento y estamos, no muchos con nuestras familias, pero si alguno de ustedes está con su familia, pues agradecerle que por lo menos está con ellos. Y pues si llega el momento en que Dios decide, no decide, sino que nosotros también tenemos que ser precavidos de tal vez regresar a nuestro país, pues agradecerle de igual forma por el tiempo que nos permitió estar acá. Correcto. Y algo muy importante que quiero decir es de que les decía al principio, Moisés les dice a los israelitas que tenían que seguir celebrando la Pascua. Y algo que me gustó, que me llamó mucho la atención, es que decía de que los padres tenían que contar a sus hijos la historia de Israel, de lo que pasó, las 10 plagas, como si ellos mismos hubieran estado ahí, aunque tal vez no estuvieron ahí, tal vez sus padres anteriores les contaron la historia, pero ellos tenían que contarlos como si ellos mismos estuvieron ahí, con cada detalle, para que sus hijos pues pudieran saber lo que pasaron y saber sobre el milagro que hubo en ese lugar. Y uno esperaría que Dios le diera instrucciones a Moisés y a Aarón de cómo organizar la salida del pueblo de Egipto. Imagínese usted, toda esta gente que iba a salir de Egipto tenían que preparar provisión para ellos, especialmente para los ancianos, las madres con niños pequeños, los animales, etc. En cambio, la instrucción que Dios le da es sorprendente. Le dice detalladamente cómo celebrar la Pascua. En otras palabras, la atención se centra en la adoración. Se centra en adorar al Señor, a aquel que iba a redimirlos. Todo lo demás vendría a su debido tiempo. Y esto también aplica en nuestras vidas el día de hoy. A veces nosotros queremos planear, organizar y hacer todo a como nosotros creemos que debería de ser. Sin embargo, Dios dice que deberíamos enfocarnos con respecto a la adoración. Es lo más importante. Buscar a Dios, dice la Biblia, en primer lugar, y su justicia. Y el resto vendrá por añadidura. Sí, vemos también de que Dios era un Dios, bueno, es un Dios que planea todo muy bien y que es organizado, se podría decir, porque imagínense todo lo que él les dijo que hiciera, que tenían que estar limpios también, cómo se tenía que preparar el alimento. Entonces, algo que muchas veces no hacemos y que tenemos que recordar también es de que el día viernes tenemos que prepararnos nosotros el alimento, la vestimenta que vamos a utilizar el día siguiente. Entonces, es un Dios que nos dio la oportunidad de poder agradecerle y poder recordar lo que hizo Él. Amén. Para finalizar, queremos invitarlos a que nos sintonice el próximo sábado. Vamos a tener la continuación de este estudio. Este estudio es un estudio que se hace trimestral. Estudiamos un tema en específico de principio a fin. Y nosotros estamos enfocados en presentar la travesía del pueblo de Israel a través de su esclavitud en Egipto y cómo ellos hicieron el éxodo de un país a la tierra prometida. Que el Señor le bendiga.